Lo que acaba de hacer Colombia no es un movimiento diplomático más, es una ruptura silenciosa con décadas de alineamiento automático. Un gesto que, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, reordena el tablero de poder en América Latina. Durante generaciones, Colombia fue presentada como uno de los pilares más sólidos de la influencia estadounidense en la región, un aliado confiable, impredecible, integrado a las estructuras financieras, políticas y militares del orden occidental. Esa imagen acaba de resquebrajarse. El ingreso de Colombia al entramado del bloque BRIC no es simbólico, es estructural, marca el inicio de una transición que va mucho más allá de lo económico. Afecta la forma en que el país se financia, se proyecta y se relaciona con el mundo. Cuando una nación decide diversificar sus alianzas financieras, está tomando una decisión profundamente política. Está diciendo que ya no acepta que su desarrollo dependa de un solo centro de poder. Está reclamando margen de maniobra. El nuevo Banco de Desarrollo no es simplemente una alternativa técnica al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Representa una lógica distinta. Financiamiento sin condicionamientos ideológicos. Crédito sin imposiciones que obliguen a recortar derechos, privatizar sectores estratégicos o sacrificar soberanía económica. Para Colombia, este acceso cambia la ecuación interna, abre la posibilidad de financiar infraestructura, transición energética y desarrollo regional, sin someter cada decisión a evaluaciones externas, diseñadas lejos de su realidad social. Este giro no ocurrió de la noche a la mañana, se gestó en silencio, en viajes, reuniones, diagnósticos y tensiones acumuladas. El mensaje de fondo es claro. El modelo de dependencia financiera tiene límites cada vez más visibles. Las fricciones recientes con organismos tradicionales de crédito aceleraron una decisión que ya estaba en discusión. Cuando el financiamiento se convierte en instrumento de presión política, la búsqueda de alternativas deja de ser ideológica y se vuelve pragmática. El mundo que emerge es multipolar, no por discurso, sino por necesidad. Ningún país quiere volver a depender de un solo actor en un sistema global cada vez más inestable. La reacción internacional no se hizo esperar. Para el bloque BRICS, la incorporación colombiana es una señal potente. No solo suma una economía relevante, suma un país que históricamente estuvo del otro lado del tablero. Ese cruce tiene un valor estratégico enorme. Para Estados Unidos, el impacto es distinto. No es una ruptura abierta, pero sí una pérdida de exclusividad. Y en geopolítica, perder exclusividad equivale a perder control gradual. Washington observa con cautela. Sabe que una reacción desmedida podría acelerar el proceso que intenta contener. Por eso elige un tono medido. Pero la preocupación es real. Colombia no está cambiando un tutelaje por otro. Está rompiendo con la lógica misma del tutelaje. Esa diferencia es fundamental. No se trata de alinearse con un nuevo centro, sino de ampliar opciones. La diversificación financiera también implica diversificación política. Acceder a créditos en monedas distintas al dólar reduce la vulnerabilidad frente a decisiones externas que nada tienen que ver con la economía real del país. En un mundo donde las sanciones económicas se utilizan como armas, esa autonomía es un escudo. El impacto regional de este movimiento comienza a sentirse. Otros países observan, evalúan, calculan si Colombia pudo, ¿por qué no ellos? El efecto contagio no es inmediato, pero es inevitable. América Latina empieza a comprender que la integración no pasa solo por discursos regionales, sino por arquitectura financiera propia o compartida, en condiciones más justas. Este paso también reaviva el debate interno. Las élites que se beneficiaron del modelo anterior reaccionan con alarma, no porque el cambio sea inviable, sino porque altera equilibrios de poder consolidados durante décadas. Perder el monopolio del financiamiento implica perder capacidad de condicionar políticas públicas, y eso genera resistencia. El desafío ahora es la implementación. La membresía por sí sola no transforma realidades. Requiere proyectos sólidos, planificación técnica y ejecución transparente. El margen de error existe, pero también la oportunidad histórica. Colombia tiene ante sí la posibilidad de redefinir su papel regional, de dejar de ser un actor subordinado para convertirse en un puente entre mundos, entre América Latina y el sur global, entre economías emergentes
que buscan reglas distintas. Este movimiento no garantiza éxito automático, pero si cambia el punto de partida, la historia rara vez ofrece oportunidades limpias, ofrece ventanas breves. Colombia acaba de abrir una. El desenlace dependerá de cómo se use. La reacción interna en Colombia no fue uniforme ni inmediata. Se dividió por líneas claras de interés. Mientras amplios sectores sociales vieron en este movimiento una oportunidad histórica para romper ciclos de dependencia, las élites tradicionales reaccionaron con cautela e incluso con alarma contenida. No se trata de una discusión ideológica superficial, es una disputa por poder real. Durante décadas, el acceso privilegiado a financiamiento internacional funcionó como un filtro. Decidía qué proyectos avanzaban y cuáles no. Decidía qué regiones recibían inversión y cuáles quedaban postergadas. Romper ese filtro altera jerarquías internas profundamente arraigadas. Los sectores financieros vinculados al modelo tradicional advirtieron riesgos, hablaron de incertidumbre, de pérdida de confianza y de posibles represalias. Sin embargo, esos argumentos ya no generan el mismo efecto que antes. La población colombiana ha vivido demasiadas crisis provocadas por recetas externas como para aceptar, sin cuestionar, esas advertencias. La narrativa del miedo pierde fuerza cuando el modelo previo no garantizó estabilidad ni bienestar duradero. En contraste, los gobiernos locales y regionales comenzaron a evaluar escenarios concretos: infraestructura vial, proyectos energéticos, desarrollo agrícola, conectividad. La posibilidad de acceder a financiamientos sin condicionamientos estrictos abre espacios que antes eran impensables. Este cambio también impacta en el debate político. La discusión deja de centrarse en quién controla el poder y se desplaza hacia cómo se utiliza. El margen de decisión se amplía, pero también la responsabilidad. Colombia entra así en una fase de transición delicada. La autonomía financiera no elimina problemas estructurales, pero ofrece herramientas distintas para enfrentarlos. El éxito dependerá de la capacidad de convertir ese acceso en proyectos reales y sostenibles. El efecto dominó regional comienza a manifestarse de forma silenciosa. No hay anuncios coordinados ni comunicados conjuntos. Hay consultas discretas, delegaciones técnicas que viajan, equipos económicos que comparan condiciones. Países que durante años se mantuvieron alineados por inercia empiezan a reevaluar opciones. No todos darán el paso, no todos al mismo tiempo, pero el simple hecho de que la pregunta se plantee ya altera el equilibrio en la lógica. Es clara. Si un país con la historia y el peso de Colombia puede diversificar sin colapsar, el argumento de la inevitabilidad pierde fuerza. Este proceso no implica un abandono del sistema financiero tradicional, implica competencia. Y la competencia, incluso limitada, reduce el poder de imposición. El impacto real sobre el dólar no será inmediato ni dramático. No se trata de un colapso monetario, se trata de erosión gradual. Cada préstamo firmado en otra moneda, cada proyecto financiado fuera del circuito tradicional, cada acuerdo bilateral que evita intermediarios, suma una capa de autonomía. El poder del dólar no desaparece, se diluye lentamente. Ese proceso ya está en marcha a escala global. Asia, África y ahora América Latina participan en una diversificación que responde menos a ideologías y más a experiencias acumuladas. El uso de la moneda como herramienta de presión aceleró la búsqueda de alternativas. Colombia se suma a esa tendencia en un momento clave. El mundo enfrenta fragmentación financiera, bloques comerciales en tensión y sistemas de pago alternativos en expansión. No sumarse a esa discusión equivale a quedarse sin voz. Para Estados Unidos, este movimiento no es una traición, pero sí una señal. La señal de que incluso aliados históricos buscan reducir vulnerabilidades. Washington entiende el mensaje, aunque no lo celebre. La respuesta estadounidense tenderá a ser pragmática. Ajustes y tono ofertos, renovadas, intentos de mantener influencia a través de cooperación en otros ámbitos. Seguridad, comercio, tecnología. La confrontación abierta sería contraproducente. Ese ajuste redefine la relación bilateral. Menos dependencia automática, más negociación, más equilibrio. En América Latina el precedente queda establecido. La soberanía financiera deja de ser una consigna abstracta y se convierte en una opción concreta. No fácil,
no exenta de riesgos. Pero posible, ese cambio mental es quizás el más importante. La región comienza a entender que el margen existe, que las reglas no son inmutables, que el orden global admite grietas por donde avanzar si se actúa con cálculo y coordinación. Colombia no resolvió todos sus problemas con este paso, pero cambió el punto de partida. Y en política internacional el punto de partida determina gran parte del recorrido. La historia no recordará este momento por una firma o una cumbre, lo recordará como el instante en que una puerta se abrió y dejó de parecer impensable cruzarla. A partir de aquí, cada país decidirá si observa desde afuera o si se atreve a dar el siguiente paso. El tablero ya no es el mismo, y eso, por sí solo, redefine el futuro de la región. Con el avance de esta transición, Colombia descubre que la autonomía financiera no es un destino, sino un proceso. Cada crédito alternativo aprobado exige capacidad técnica, planificación rigurosa y transparencia sostenida. La diversificación abre puertas, pero también expone debilidades que antes quedaban ocultas bajo el paraguas de organismos tradicionales. Esa exposición tiene un efecto positivo, obliga a profesionalizar la gestión pública, a priorizar proyectos con impacto real, a justificar decisiones ante una ciudadanía más atenta. El margen ganado no puede dilapidarse sin costo político. La administración central comienza a coordinar con gobiernos locales de una forma distinta. Los proyectos ya no se diseñan solo para cumplir requisitos externos, sino para responder a necesidades territoriales concretas. Infraestructura que conecta regiones históricamente aisladas. Energía que reduce costos productivos. Logística que integra mercados internos. Este cambio altera el equilibrio interno de poder. Regiones que antes dependían de decisiones tomadas lejos de su realidad, adquieren mayor voz. Esa redistribución genera tensiones, pero también legitimidad. El desarrollo deja de percibirse como concesión y empieza a verse como derecho gestionable. El sector privado reacciona con pragmatismo. Grandes empresas evalúan oportunidades. Pequeñas y medianas buscan financiamiento complementario. La competencia entre fuentes reduce costos y amplía plazos. No elimina riesgos, pero los diversifica. Ese es el punto clave. Diversificar no es negar el riesgo. Es reportarlo a nivel regional. El aprendizaje se acelera. Equipos económicos de distintos países intercambian experiencias, analizan condiciones, comparan marcos legales. La cooperación técnica reemplaza a la retórica. La pregunta ya no es si es posible, sino cómo hacerlo sin perder estabilidad. Este aprendizaje colectivo empieza a generar estándares informales, buenas prácticas, a límites aceptables, a señales de cautela. La región no avanza en bloque, pero sí en diálogo. Ese diálogo reduce errores y evita saltos al vacío. El impacto sobre el sistema financiero tradicional se manifiesta en ajustes sutiles, ofertas más flexibles, condiciones revisadas, mayor disposición a negociar. La competencia obliga a mejorar término, no por benevolencia, sino por supervivencia. Ese ajuste confirma una verdad básica. El poder financiero se fortalece cuando no es exclusivo. La exclusividad genera rigidez. La competencia introduce adaptabilidad. Estados Unidos observa este proceso con atención estratégica. No puede impedirlo sin incurrir en costos mayores. Opta por influir desde dentro. Ofrecer cooperación selectiva, mantener canales abiertos, evitar empujar a aliados hacia decisiones irreversibles. Esa estrategia reconoce un límite. La era de la dependencia automática terminó. Lo que emerge es una relación más transaccional, más negociada y menos simbólica. Para América Latina, este nuevo equilibrio exige madurez. La autonomía financiera no sustituye la necesidad de reformas internas, no reemplaza la disciplina fiscal ni la planificación de largo plazo. Amplía opciones, pero también responsabilidades. El riesgo mayor no es el cambio, sino la mala ejecución. Un proyecto mal gestionado puede desacreditar toda la estrategia. Por eso, la cautela se vuelve una virtud. Avanzar paso a paso, evaluar impactos, corregir errores. La historia regional está llena de intentos abruptos que fracasaron por impaciencia. La lección aprendida es clara. La soberanía se construye con consistencia, no con gestos. Colombia se encuentra ahora en una posición inédita. No rompió con el orden existente. Lo amplió,
no rechazó alianzas previas, las equilibró. Ese matiz es fundamental para la estabilidad del proceso. El futuro inmediato no traerá triunfos espectaculares, traerá avances graduales, ajustes, negociaciones en conflictos administrativos. Eso es señal de normalización. Cuando una estrategia deja de ser excepcional y se vuelve rutina, empieza a consolidarse. La región observa y aprende. Algunos seguirán, otros esperarán. Pero el precedente ya está ahí, visible, analizable, replicable con variaciones. El mundo multipolar no se impone de golpe, se filtran decisiones técnicas que, acumuladas, cambian estructura. Este es uno de esos momentos. Colombia no definió el nuevo orden por sí sola, pero contribuyó a modificar su arquitectura. Y en política internacional, modificar la arquitectura es más duradero que ganar una disputa puntual. El camino por delante será complejo, pero el punto de partida es distinto al de ayer, y cuando el punto de partida cambia, el destino deja de ser inevitable. Conforme la diversificación financiera se vuelve operativa, Colombia comienza a experimentar un efecto que pocas veces se discute abiertamente. La autonomía económica modifica el tono de la política exterior. Un país que no depende de una sola fuente de financiamiento, negocia distinto, habla distinto, se permite decir no sin que ese no implique una crisis inmediata. Ese cambio de tono es sutil pero profundo. En foros internacionales, la delegación colombiana ya no se limita a acompañar consensos predefinidos, propone matices. Defiende posiciones propias sin elevar el conflicto. Esa actitud no genera titulares estridentes, pero sí respeto progresivo. La diplomacia se vuelve más horizontal. Este nuevo margen también impacta en la relación con los vecinos. Colombia deja de ser percibida únicamente como un aliado automático de intereses externos y empieza a recuperar credibilidad regional, no como líder hegemónico, sino como interlocutor válido entre bloques distintos. Esa posición intermedia es estratégica, permite tender puentes entre América Latina y el sur global, sin romper vínculos con Occidente. Permite dialogar con múltiples actores, sin quedar atrapada en una lógica binaria. El resultado es una política exterior más flexible y menos predecible. Y en geopolítica, la imprevisibilidad controlada es una ventaja. A nivel continental, este movimiento refuerza una tendencia más amplia. La región comienza a articular su inserción global no como periferia pasiva, sino como espacio de negociación. No todos los países al mismo ritmo, no todos con la misma capacidad, pero la dirección es clara. Los debates internos en otros gobiernos empiezan a reflejarlo. La pregunta ya no es si diversificar es conveniente, sino cuándo y cómo hacerlo sin desestabilizar economías frágiles. El precedente colombiano aporta un caso concreto para analizar costos y beneficios reales. Ese análisis colectivo eleva el nivel de la discusión regional. Al mismo tiempo, los organismos tradicionales de crédito ajustan su comportamiento. Ofrecen condiciones más flexibles, revisan exigencias, introducen discursos de asociación en lugar de tutela, no porque hayan cambiado de convicciones, sino porque enfrentan competencia. La competencia redefine relaciones de poder. El sistema financiero internacional entra así en una etapa de adaptación. No pierde centralidad de inmediato, pero sí exclusividad. Y la pérdida de exclusividad es el primer paso hacia un orden más negociado. Para Colombia, el desafío ahora es político. Convertir el margen ganado en políticas públicas visibles. Infraestructura que se construye, energía que se abarata, regiones que se integran. La legitimidad de la estrategia dependerá de resultados tangibles. La población no evalúa alineamientos geopolíticos, evalúa impactos concretos en empleo, en servicios, oportunidades. Si la diversificación mejora esas variables, el respaldo se consolida. Si no, la narrativa se debilita. Ese vínculo entre política exterior y vida cotidiana es más fuerte de lo que suele reconocerse. La oposición interna entiende este riesgo y lo utiliza. Señala posibles endeudamientos futuros. Advierte sobre dependencias nuevas. El debate se vuelve más técnico y menos ideológico. Eso, paradójicamente, fortalece la democracia. Cuando las discusiones se dan sobre datos y resultados, el margen para el miedo disminuye. A largo plazo, el movimiento colombiano contribuye a una redefinición del lugar de América Latina en el mundo. La región deja de ser solo un espacio de extracción
y se posiciona como actor con capacidad de elección, limitada, pero real. Esa capacidad no elimina asimetrías globales, no borra desigualdades históricas, pero introduce una variable nueva, la posibilidad de negociar condiciones. El mundo multipolar no se construye con declaraciones solemnes, se construye con decisiones administrativas que, acumuladas, alteran flujos de capital, rutas de comercio y patrones de influencia. Colombia acaba de sumar una de esas decisiones. El proceso está lejos de completarse. Habrá ajustes, retrocesos y correcciones, pero el marco general ya no es el mismo. La dependencia dejó de ser una obligación incuestionable y pasó a ser una opción entre varias. Ese cambio conceptual es irreversible. La historia recordará este periodo no como una ruptura dramática, sino como el inicio de una transición silenciosa. Una transición donde América Latina empezó a pensarse no desde la resignación, sino desde el cálculo. Y cuando una región aprende a calcular, empieza a escribir su propio margen de futuro. Ese es el punto exacto en el que nos encontramos ahora. Con el paso del tiempo, las decisiones que hoy parecen técnicas comienzan a revelar su verdadero alcance. No solo modifican presupuestos o fuentes de financiamiento, modifican expectativas, y las expectativas son uno de los motores más poderosos de la política. Cuando un país demuestra que puede ampliar sus opciones sin desatar una crisis inmediata, el miedo colectivo pierde fuerza. El miedo es el principal mecanismo de control en sistemas de dependencia. Reducirlo cambia el comportamiento social y político de manera gradual, pero persistente. En Colombia, este cambio se percibe en la forma en que se discute el futuro. Los debates ya no giran únicamente en torno a qué se permitirá desde afuera, sino a qué se quiere construir hacia adentro. Esa inversión del eje discursivo es fundamental. La política deja de ser reactiva y empieza a ser prospectiva. Este giro también impacta en la formación de nuevas élites técnicas y políticas. Fancien, economistas y diplomáticos que se forman en un entorno de mayor diversidad de alianzas, desarrollan una visión menos dependiente de un solo marco conceptual. Esa diversidad intelectual se traduce en políticas más flexibles. El conocimiento deja de ser importado de manera crítica y comienza a adaptarse a realidades locales. A nivel continental, este proceso contribuye a una transformación silenciosa del lenguaje político. Conceptos como soberanía financiera, diversificación estratégica y autonomía relativa dejan de sonar abstractos y se integran al vocabulario cotidiano de la gestión pública. Cuando el lenguaje cambia, el pensamiento cambia, y cuando el pensamiento cambia, las decisiones lo hacen también. La región no avanza hacia una ruptura frontal con el sistema internacional existente. Avanza hacia una relación más negociada, menos jerárquica, más consciente de los propios intereses. Ese matiz es crucial para la estabilidad del proceso. Las grandes potencias comprenden esta dinámica, ajustan su comportamiento, ofrecen incentivos, reformulan discursos, buscan mantener influencia en un entorno donde ya no pueden imponerla sin costo. Ese ajuste no es señal de debilidad, sino de adaptación, pero también implica reconocer límites. Colombia, al moverse en este espacio, contribuye a redefinir esos límites, no de manera confrontativa, sino acumulativa. Cada acuerdo alternativo firmado, cada proyecto financiado fuera del circuito tradicional, cada negociación donde se introducen condiciones propias, suma peso a esa redefinición. El efecto no se mide en meses, sino en años. La historia demuestra que los cambios más duraderos rara vez se anuncian como tales. Se manifiestan cuando mirar atrás resulta difícil, cuando volver al punto de partida ya no parece una opción realista. Ese momento comienza a vislumbrarse. La región, en conjunto, enfrenta ahora una responsabilidad mayor. La diversificación abre oportunidades, pero también expone errores. Un manejo imprudente puede desacreditar avances reales. Por eso, la prudencia se vuelve un valor estratégico. Avanzar sin romper, ajustar, sin retroceder, aprender, sin improvisar. Ese equilibrio define la madurez política de un país y de una región. Colombia no camina sola en este proceso. Otros países avanzan a su ritmo, algunos con pasos decididos, otros con cautela extrema, pero todos observan un mismo fenómeno. La rigidez del sistema global
se ha debilitado. Ese debilitamiento no garantiza justicia automática, pero abre espacios de negociación que antes no existían. El futuro de América Latina no estará determinado por un solo bloque, ni por una sola alianza. Estará determinado por la capacidad de sus países para moverse entre estructuras, aprovechar grietas y construir consensos internos sólidos. Ese aprendizaje colectivo es el verdadero legado de este periodo, no una victoria puntual, no una derrota simbólica, sino la adquisición de una habilidad. La habilidad de elegir, con mayor conciencia. Cuando una región adquiere esa habilidad, su lugar en el mundo cambia de manera irreversible. El camino que se abre no será sencillo. Estará lleno de tensiones, contradicciones y ajustes dolorosos, pero también estará marcado por una mayor dignidad política. Y en la historia de América Latina, esa dignidad ha sido siempre el recurso más escaso y más valioso. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, deja de parecer inalcanzable. A partir de este punto, el cambio deja de depender exclusivamente de la voluntad política del momento y comienza a sostenerse por inercia estructural. Las nuevas rutas de financiamiento, los nuevos marcos de negociación y las nuevas alianzas técnicas generan compromisos que no se deshacen con facilidad. Incluso un cambio de gobierno tendría dificultades para revertirlos sin pagar costos elevados. Eso es lo que convierte este proceso en histórico. Cuando las decisiones empiezan a encadenarse, la política deja de ser episódica y se vuelve sistémica. Cada nuevo proyecto aprobado bajo esta lógica refuerza el anterior. Cada experiencia exitosa reduce el miedo al siguiente paso. La diversificación deja de ser excepción y pasa a ser referencia. En Colombia, este encadenamiento comienza a notarse en la planificación estatal. Los ministerios ya no diseñan políticas suponiendo una sola fuente de respaldo externo. Incorporan escenarios múltiples, evalúan opciones, comparan condiciones. Esa práctica cotidiana transforma la cultura institucional. La cultura institucional, más que cualquier discurso, define la dirección de un país. Este cambio también redefine la relación entre Estado y sociedad. La ciudadanía empieza a exigir resultados acordes al nuevo margen obtenido. Si hay más autonomía, se espera mejor gestión. Si hay más opciones, se toleran menos excusas. La política exterior deja de ser un terreno lejano y se conecta con expectativas internas. Ese vínculo aumenta la exigencia democrática. La oposición, por su parte, ajusta su estrategia. Ya no puede limitarse a denunciar alineamientos externos como traiciones o salvaciones. Debe presentar alternativas viables dentro del nuevo marco. El debate político se vuelve más complejo y, en muchos casos, más maduro. A nivel regional, este proceso contribuye a una lenta pero constante normalización de la diversidad de alianzas. Deja de ser sospechoso dialogar con múltiples bloques. Deja de ser polémico financiar proyectos con fuentes no tradicionales. La pluralidad se vuelve práctica aceptada. Esa normalización reduce la capacidad de estigmatización externa. Cuando muchos hacen lo mismo, señalar a uno pierde eficacia. Las grandes potencias ajustan entonces su comportamiento. No renuncian a la influencia, pero la ejercen de manera más sofisticada. Menos presión directa, más competencia por ofrecer mejores condiciones, más diplomacia económica, más énfasis en cooperación selectiva. Ese ajuste beneficia a quienes saben negociar. Colombia, al ubicarse en este punto de inflexión, adquiere una responsabilidad adicional. Su desempeño será observado no solo por aliados y críticos, sino por países que consideran seguir un camino similar. Un error grave podría frenar procesos incipientes en toda la región. Un acierto sólido puede acelerarlos. La presión no es menor, pero la historia demuestra que los cambios duraderos rara vez son cómodos. Exigen asumir riesgos calculados, exigen resistir presiones contradictorias, exigen mantener rumbo en medio de incertidumbre. América Latina entra así en una etapa donde el margen de acción existe, pero no está garantizado. Debe ser defendido con inteligencia, coherencia y resultados concretos. No basta con abrir puertas. Hay que atravesarlas sin tropezar. El nuevo orden que comienza a perfilarse no será justo por definición. Y en todo orden negociado, quienes llegan preparados obtienen mejores condiciones. Ese es el desafío central de este tiempo. No romper con todo, a no someterse a todo, sino aprender a moverse en un mundo donde el poder ya no se concentra
en un solo centro, pero tampoco se distribuye de manera equitativa. La capacidad de navegar esa complejidad será el verdadero indicador de madurez política regional. Colombia dio un paso que altera esa navegación. No garantiza un destino, pero abre rutas. Y una vez que las rutas existen, ignorarlas deja de ser una opción razonable. Ese es el legado más profundo de este proceso. No un alineamiento nuevo, sino la recuperación gradual de la posibilidad de elegir. Cuando un país recupera esa posibilidad, incluso de forma limitada, su historia entra en una fase distinta, y América Latina, al observarlo, empieza lentamente a entrar en la suya.